El último vagón. Historia en el metro de Quito. Me llamo Diego, tengo 23 años y estoy estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad Central. Entre clases, prácticas y un trabajo de medio tiempo, suelo regresar a casa bastante tarde. Vivo en el sur de Quito, así que he aprendido a confiar en el metro para moverme rápidamente por la ciudad, incluso cuando la noche ya se adueña de las calles. Esa noche, sin embargo, algo me hizo desear haber tomado otro camino. Eran cerca de las 10:30 de la noche, y venía de casa de un amigo con el que había estado estudiando para un examen importante. Subí al metro en la estación La Pradera, en el norte, con destino hacia el sur. Apenas había unas pocas personas en el andén, y cuando el tren llegó, entré al último vagón, ya casi vacío. Me acomodé en un asiento cerca de la puerta, puse mis audífonos y dejé que la música llenara el silencio. Desde que implementaron el metro en Quito, la ciudad parece más grande en las noches. Las luces de los túneles parpadean por momentos, y esa falta de ruido de la superficie hace que todo se sienta extraño, como si estuviéramos en otro mundo. Ya había tomado el metro a esas horas antes, pero esta vez, en cuanto el tren empezó a moverse, tuve una sensación extraña, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Solo había una persona más en el vagón conmigo, un hombre mayor, de aspecto desaliñado, con el cabello canoso y la mirada fija en el vacío. Estaba al final del vagón, en el último asiento, completamente inmóvil. Pensé que, como la mayoría de la gente que toma el metro tan tarde, solo estaba cansado o intentando llegar a casa. Pero cada vez que lo miraba, sentía como si él también me estuviera observando, aunque nunca movía la cabeza. El tren se detuvo en la estación La Alameda, y ahí fue cuando me di cuenta de algo más inquietante, éramos solo él y yo en el vagón. Y, por alguna razón, nadie subía ni bajaba. Las puertas se cerraron y seguimos el trayecto. Apreté los audífonos en mis oídos y traté de concentrarme en la música para ignorar la extraña sensación. Cuando llegamos a la estación San Francisco, el hombre se levantó de repente. Caminó lentamente hacia la puerta, como si estuviera en un trance. Antes de salir, giró la cabeza en mi dirección y murmuró algo, como un susurro, pero no pude escuchar lo que decía. Vi cómo bajaba, pero algo me pareció raro, no giró hacia las escaleras, ni se alejó del andén. Simplemente se quedó de pie, con la mirada perdida en el túnel. Las puertas se cerraron y, cuando el tren empezó a moverse, alcancé a ver que el hombre seguía parado ahí, observándome. Su mirada estaba vacía, casi muerta, y no pude evitar un escalofrío que me recorrió la espalda. Pensé que tal vez estaba alucinando por el cansancio. Me repetí que solo era una coincidencia, nada más. Pero entonces, en la estación siguiente, La Magdalena, sentí algo muy extraño. Una brisa helada recorrió el vagón, aunque no había ventanas abiertas. Miré a mi alrededor y vi que ahora había alguien más sentado en el último asiento, era el mismo hombre. No podía entender cómo había regresado, juraría que lo había visto quedarse en San Francisco. Empecé a sentir pánico. Me levanté del asiento, y aunque intenté mantener la calma, notaba que mis manos temblaban. Avancé hacia la puerta, dispuesto a bajarme en la siguiente estación sin importar dónde me encontrara. Pero el tren parecía no detenerse, avanzaba sin disminuir la velocidad y el letrero electrónico que indicaba la próxima parada parpadeaba erráticamente. Empecé a golpear el botón de emergencia, pero no pasó nada. Cuando giré la cabeza hacia el fondo del vagón, vi que el hombre ya no estaba en su asiento. En su lugar, un nuevo pasajero había aparecido, pero esta vez era alguien más joven, una mujer. Vestía ropa antigua, de otro tiempo, con un vestido que parecía de principios del siglo pasado. Estaba inclinada hacia adelante, con la cabeza baja, y pude ver sus manos pálidas aferrándose a los bordes de su asiento. Los latidos de mi corazón parecían resonar en mis oídos, y sentía que cada vez me costaba más respirar. Quería gritar, pero las palabras no salían. Al fin, el tren frenó bruscamente, y las luces del vagón parpadearon.
Nos encontrábamos en una estación que no reconocí, era más oscura y sucia, como si llevara años abandonada. En el letrero se alcanzaba a leer una palabra, Rumiñahui. Era una estación que, hasta donde sabía, no existía. La puerta se abrió, y aunque todo en mi interior me gritaba que no debía hacerlo, bajé del tren. Caminé hacia el andén, solo para descubrir que éste se extendía en la oscuridad. No había salida visible. Miré hacia atrás y vi al tren alejarse, llevándose la poca luz que quedaba. Solo el silencio me rodeaba. Y entonces, desde la penumbra, escuché pasos. Un susurro se mezcló con el sonido de alguien arrastrando los pies por el suelo. Traté de retroceder, pero mis piernas estaban congeladas. Sentí un aire frío en la nuca, y una voz apenas audible, pero clara, murmuró detrás de mí. ¿Por qué te bajaste, Diego? Aquí todos estamos atrapados para siempre.